Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakwadash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pie de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre esta película, que va a salir, pienso que, aquí dice, en enero, de 2024, que se llama The Book of Clarence, o el libro de Clarence, que es básicamente una forma de burla y broma hecha en Hollywood, esta película, en donde sí verdaderamente muestran la identidad verdadera de los israelitas en Jerusalén durante los tiempos durante y después de la venida de nuestro Señor Yahushua, él siendo un hombre moreno, y los israelitas habitando en esa tierra en ese tiempo, primariamente siendo del tribu surdeño, llamados morenos, lo que hoy en día se llama los llamados morenos. Pero que aunque estén mostrando esto, como ven aquí en las imágenes, la razón por qué digo que esta película es como es como haciendo una broma de esta información, de esta verdad, es porque cuando miran el trailer por esta película, uno, es una comedia, y dos, se trata de este individuo aquí, el protagonista, aquí, se trata de este hombre mirando los milagros de nuestro Señor, y luego tratando él de agregar seguidores hacia él mismo, busca a copiar los milagros del Señor y cometer fraude para agregar seguidores hacia él mismo, en el tiempo de del Imperio Romano, como ven aquí. Entonces, sabiendo y viendo cómo la verdad solo continúa a aumentar, solo continúa a ser empujada, solo continúa a levantar a más y más a israelitas en estos últimos tiempos, la única manera que Esaú Edom puede combatir la verdad no es con información, no es con documentos, no es con imágenes, no es con libros o estudios, porque todo eso ha fallado, porque la verdad, y toda la evidencia ha salido comprobando la identidad verdadera de los israelitas, siendo los llamados morenos, latinos, indios, indígenas. Entonces lo que él decide hacer es sacar una película en donde sí, según las imágenes de la gente, está en punto, pero es tan ridículo el plot, el story de la película, que en viendo esto va a causar a muchos decir, han hecho una película para los hebreos, para los morenos hebreos israelitas, una de esas comedias en donde están reversando o borrando la apariencia verdadera de los hebreos y mostrándolos como morenos, pero es una comedia, entonces pues es broma, no es cierto, y aunque esto, aunque todo esto está ocurriendo, con esto, según esta película, lo que también se está viendo, con Esaú y con Edomitas, es que sus reacciones a esto, es una de llamar, tal depicción de los israelitas como blasfemia, o como un racial swap, que en Hollywood en los últimos como 5 años, la moda ha sido en tomar caracteres famosos, y rehaciendo la película o el show o el programa, pero con un llamado moreno o morena como el nuevo protagonista. Y esta película para muchos es solo
otra en la larga lista de películas en donde han borrado a caracteres blancos y las han reemplazado con caracteres de minoridades. Okay. Que tales edomitas están enojados con esto, man. No estuvieron diciendo nada cuando por décadas en Hollywood, todas las películas que estaban saliendo, con protagonistas edomitas, aunque no les pertenecía tal historia, estuvieron saliendo como cada año, man. Como Gods of Egypt, por ejemplo, los dioses de Egipto, y todos son edomitas and shit. Esto ha sido una gran broma por años, man, de cómo en tiempos pasados en Hollywood, aunque hicieron una película de historia, siempre pusieron un edomita como el protagonista, man, o como los caracteres de la época. Okay. Pero en este video nomás quise tocar sobre la verdadera identidad de los israelitas, y cómo pues la gente que está habitando ahí ahorita no son los verdaderos israelitas, man, porque no caben las profecías. Y pues hemos hecho tantos videos en este tema que para empezar nomás quise parafrasear y mencionarles las escrituras que son bien comunes usadas para comprobar que los llamados judíos son morenos. Jeremías 17:2, okay. Hasta aquí 14:2, la apariencia del Señor, Apocalipsis del primer capítulo, okay. La visión de Daniel según el Señor, en Daniel 7, okay, y en Daniel 10, okay. Job 20 y 20, Lamentación. Hay varias escrituras, man, en donde la canción de Salomón, varias escrituras en donde es planamente describido, okay, la apariencia de los israelitas siendo morenos, man, de color oscuro, man, de piel. Okay, pero lo que estamos viendo en estos últimos días, man, por medio del Señor, por medio del Espíritu, okay, son las fortalezas y las mentiras de Esaú siendo quebradas y destruidas, man. Mentiras que él ha establecido desde cuando ascendió a poder, durante el Renacimiento, cuando él se empezó a pintar como los caracteres, las figuras de la Biblia, man. El Señor, el Padre, los israelitas, los judíos, los santos, los profetas, okay. Y en estos últimos tiempos, por el Espíritu Santo, está siendo esto destruido, man. Isaías 25:7, y destruirá en este monte la faz de la cubierta que cubre a todos los pueblos. Primeramente Esaú ha hecho esto, ha cubrido la identidad de los verdaderos israelitas, de los santos, y se ha pintado a él ser esta gente, empezando con el tribu de Amalek, cuáles son los autoproclamados israelitas, okay, viviendo en la tierra ahorita, man, las goras chicas. Ellos son edomitas de la tribu de Amalek, man. Okay. Y hemos hecho varios videos tocando en la historia de esa gente, okay, conectándolos a su identidad verdadera de ser edomitas, cubriendo la historia de cómo llegaron a esa tierra, cómo tomaron esa tierra, cómo fabricaron mucha historia y se enredaron mucha fábula, en orden para ganar la simpatía del mundo, en orden para justificarse en entrar en esa tierra y llamarse esa gente. Okay. Pero en estos tiempos el Señor está destruyendo toda esa mentira, man. Destruirá en este monte la faz de la cubierta que cubre a todos los pueblos, yeah, man, porque esto aplica también a las otras naciones, man. Ninguna nación es llamada por su identidad bíblica en las escrituras. Ahora ciertas naciones entienden su identidad bíblica, como por ejemplo muchos de los árabes. Ellos conocen que son ismaelitas, okay, hijos de Ismael, okay. Pero no son llamados estas cosas, okay. Los edomitas no son llamados los edomitas, los israelitas verdaderos no son llamados los israelitas, los moabitas, los amonitas, los elamitas, XX, man. Okay, pero por el Espíritu Santo, okay, esto en estos últimos tiempos,
está siendo destruido, man. Y verdad está siendo proclamada, empezando con los profetas, man, del Señor, man. Dice, y el velo que está extendido sobre todas las naciones. Ok. Próxima escritura. Amos 9 y 7. Una de varias escrituras que detalla la apariencia de los verdaderos israelitas. Man. Dice, ¿no sois para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Ok, entonces aquí tenemos la comparación, man, de una nación oscura, okay, los etiopios, okay, y otra nación, okay, la nación de Israel. Y como en los ojos del Señor, según apariencia, se aparecen bien similares, man. Okay, porque igualmente, los hijos de Israel son de piel oscura, man. Ahora en estos últimos tiempos, como sabemos, man, según esclavitud, según mezcla, ciertos van a aparecerse más claros, ciertos van a aparecer como las otras naciones, okay, pero la identidad es según el linaje de los padres, y según el espíritu, okay. Por esta razón, el Señor cuando envíe, cuando Él regrese con su ejército, con sus ángeles, ahí va a haber la separación, okay, porque hay muchos israelitas que se aparecen como las otras naciones, y incluso como edomitas, y hay muchos edomitas y paganos que se parecen como israelitas. Okay, esa es la parábola de los trigos y la cizaña. Va a tener que ver una separación. Igualmente, Juan el Revelador, cuando se le fue mostrado la visión del remanente, siendo salvo, y vio muchos cuales se parecieron como las otras naciones, y cuando el ángel le preguntó, ¿sabes quién son estos? Juan le dijo al ángel que él no sabía, tú sabes, y le respondió, diciéndole que este es el remanente, man. Estos son los cuales han sido salvados del mundo, man. Okay. Dice el Señor, no saqué yo a Israel de la tierra de Egipto, y los filisteos de Crator y los sirios de Kir. Es todo en eso. Okay. Próxima escritura. Jeremías 17 y 4. Okay. Como mencioné, la profecía era que Israel, por razón de su pecado, como cuando leen en la historia, man, por razón de nuestro pecado, man, de desviarnos del Señor por adorar a otros dioses, el Señor nos removió a nuestra identidad, la memoria de nuestra identidad, okay, y nos causó ir en esclavitud. Y esta es la entera historia de Israel, man. Okay, siendo establecidos pero pecando, y luego siendo esclavizados, y luego el Señor teniendo que mandar un salvador, o un rey, un profeta, un juez para redimirnos, para salvarnos. Okay. Y pues el Señor se airó, man, y decidió castigarnos tan ferozmente que causó que nos causó olvidarnos de todo, man. Okay, por medio de la esclavitud. Okay. Entendemos la historia, siempre tocamos sobre esto, los reinos. Israel fue dividido en dos, el norte y el sur. El norte fue esclavitud a Siria, y de ahí se huyeron y se escaparon en grandes números, y llegaron a las Américas por naves, okay, usando la misma ruta que utilizaba Salomón cuando enviaba a sus marineros en naves a esta tierra para recolectar ciertos recursos y traerlas para atrás a la tierra de Israel, man. Okay. Pero de ahí efectivamente estuvimos totalmente separados de nuestros hermanos del reino surdeño, man, que ese reino norteño cual llegaron a las Américas son los hoy en día llamados latinos y indios indígenas. Okay. Y los que se quedaron en ese lado de la tierra y después fueron en esclavitud bajo los babilonios, era el reino surdeño, man, que hoy en día primariamente son los llamados modernos, man, Judá, Benjamín y Leví. Okay.
Y pues de ahí you know, se detalla la historia en las escrituras, man. Esclavitud después de esclavitud, salvación, redención, del cautiverio babilonio al cautiverio de los persos, de ahí a los cautiverio griego, cautiverio romano, vino nuestro Señor, okay, y avisó de cómo durante 70 AD iba a haber una gran desolación, man, un gran saqueo, y los que tomaron la advertencia se huyeron, y muchos de ahí se descendieron a África, man. Primariamente en el occidente y el norte, y de ahí después de tanto tiempo fueron capturados por los edomitas, okay, con ayuda de los árabes, los ismaelitas, fueron traídos a este lado del mundo, man, para cumplir la profecía de causar los tribus servir esclavitud juntamente. Okay. Jeremías 17:4. Y tú mismo esta no está en punto, man. Esta translación debería decir: y tú mismo descontinuarás de tu herencia que yo te di. Okay. Porque aquí dice tú mismo abandonarás. Eso ahí implica que fue una decisión que hicimos para abandonar nuestra identidad. Según el inglés, según el hebreo, lo que debería de decir es: tú mismo descontinuarás de tu herencia que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conoces. Llaman esclavitud, okay, siendo esparcidos a los 4 rincones de la tierra, primariamente a las Américas, ¿no? Okay. Porque habéis encendido en mi ira un fuego que arderá para siempre, por un largo tiempo, que en estos últimos tiempos del imperio de Esaú está a punto de concluirse la ira del Señor contra nosotros, y está a punto de acabarse nuestra sentencia, okay, de prisión. Okay. Por esta razón Él ha enviado su Espíritu Santo hacia sus siervos los profetas para regresar hacia nosotros el entendimiento de quién somos, y darnos el entendimiento de la palabra, las escrituras, las profecías y la historia, para dar la advertencia del regreso de nuestro Señor y la destrucción de este lugar, y para causar al remanente y regresar para atrás al Señor, man, los cuales serán salvos. Okay. Próxima escritura. Y todas esas profecías que estamos leyendo y que vamos a leer no aplican de ninguna manera a los que ahora se están llamando los israelitas en la tierra de Israel, man. Okay. Ellos nunca cuentan o muestran evidencia de cómo ellos fueron descontinuados de su herencia. Ellos dicen que tienen récords comprobando su identidad de ser israelitas regresando hasta Abraham. Pero eso no es bíblico. El Señor nos dijo que nosotros íbamos a perder todo eso. Entonces alguien está mintiendo. Ellos están mintiendo, diciendo que tienen tales récords, o la escritura está mintiendo cuando dice que íbamos a perder todo eso. Okay. Y la respuesta es obvia, man. ¿De quién están mintiendo? Los que tienen la historia de ser los fabricadores, okay, enredadores y mentirosos, okay, en el mundo. Okay. Entonces vamos a continuar aquí en Jeremías 29 y 26 para mostrar que esto siempre ha sido la historia de Israel, man, pecando y siendo esclavizados y siendo removidos de la tierra. Dice: porque fueron y sirvieron a dioses ajenos y los adoraron, dioses que no conocían y que Él no les había dado. Y la ira de Yahweh, bien breve el nombre del Padre, cual el mundo llama Jehová, su nombre verdadero en el hebreo antiguo paleo es Yahweh. Yahweh es su nombre significa Él es o Él existe. Y el nombre de su Hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre verdadero es Yahawashi. Okay. Yahawashi, el Salvador. Y la ira de Yahweh se encendió contra esta tierra para traer sobre ellas todas las maldiciones que están escritas en este libro. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como lo vemos hoy,
¿Okay? Entonces, esto se repitió varias veces en la historia hasta que llegó a un punto en donde el Señor nos arrancó de ahí. ¿Okay? Nos mandó en esclavitud y no nos ha causado regresar para atrás a esa tierra, sino que, como vamos a leer, ha causado a paganos, entrar a la tierra. Incluso a Esaú, ¿okay? Esaú, Edom, Amalek, cual ahora vive en esa tierra llamándose por nuestro nombre, de Israel. Y hasta eso es profecía bíblica y lo vamos a leer. ¿Okay? Isaías 63 y 17. Dice: oh Señor Yahweh, ¿por qué nos has hecho extraviar de tus caminos y endurecido vuestro corazón ante tu temor? Okay, entonces, bien breve, al fin del día, todo es según el propósito, la voluntad del Señor, todo esto básicamente sirve para cumplir su palabra, su escritura. Esta es su película divina. Okay. Y Él, en hacer esto, okay, y en causar a nosotros pasar por estas, por estas cosas, el desviar de Él y del, ser castigados por desviarnos de Él, okay, pero al fin, por medio de su Hijo, okay, y teniendo fe en su Hijo, siendo redimidos para atrás hacia Él, okay. Esto efectivamente es hecho para enseñarnos una gran lección y enseñarnos la importancia, okay, de fe, okay, la importancia de el bueno y lo malo, como está escrito, que es perfección. Okay. Estaremos en el reino, okay, juzgando, okay, y ejecutando juicio hacia las naciones y gobernando, okay, porque seremos perfectos con las leyes programadas en nuestros espíritus y con el entendimiento de lo bueno y lo malo. Okay. Ha habido salido de esclavitud, en el imperio más impío que ha existido en todo el mundo, okay, y pasando las pruebas y las tribulaciones y las aflicciones, vamos a entender a lo malo, vamos a entender la consecuencia que viene con desviarnos del Señor, okay, y entenderemos también y seremos agradecidos, dando gracias al Señor por causarnos ser redimidos hacia Él de nuevo, y estando en el paraíso por eternidad, sabiendo de dónde vinimos y cómo estuvimos viviendo en esclavitud. Nos enseña humildad y sirve para esforzar estas lecciones que nos enseña el Señor, y tendremos con eso autoridad para ejecutar juicio y enseñar, okay, los caminos del Señor hacia las naciones. Ellos no serán perfectos después de los 1000 años de servir su sentencia de esclavitud, okay, y construir nuestro reino. Esaú será totalmente exterminado, okay, pero las otras naciones van a ser enseñados por nosotros de cómo servir al Señor, de cómo guardar las leyes, pero no siendo perfectos tendrán que ser castigados cuando se desvían, okay. Y pues eso lo vamos a poder hacer porque vamos a entender lo bueno, lo malo, juicio, castigo, misericordia y perfección. Dice: oh Señor Yahweh, ¿por qué nos has hecho extraviar de tus caminos y endurecido nuestro corazón ante tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu herencia. Por poco tiempo el pueblo de tu santidad lo poseerá.
cuando miras nuestra historia, man, nosotros no estuvimos dentro de la tierra de Israel por mucho tiempo, man. Y menos durante tiempos de paz, abundancia, sin desviarnos del Señor, man. Nuestro tiempo en la tierra fue bien corta, bien corta, ¿okay? Y los años de abundancia y perfección y paz fueron durante los reinatos de David y Salomón, man. Es todo, fuera de eso, había, idolatría, guerra civil, desacuerdos, rebeliones, traiciones, era bien caótico, y pues después de tanto desviar, el Señor nos separó, y nos esclavizó y nos sacó de la tierra. Por poco tiempo el pueblo de tu santidad la poseerá. Nuestros adversarios han hollado tu santuario. ¿Cuál es el santuario? El del Señor, la tierra de Israel, man. ¿Okay? ¿Quiénes son los adversarios del Señor? Las otras naciones, empezando primariamente con Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, man. ¿Y quiénes son los que poseen la tierra de Israel en este día? Primariamente los edomitas, ¿ok? Y los ismaelitas, man, que por razón de esa tierra no perteneciendo a ninguna de esa gente, ¿okay? La tierra no rinde lo que debería de rendir, man. Por esa razón tienen que importar árboles y ahí esa gente que se llaman los israelitas sufren los porcentajes de cáncer de la piel más altas de cualquier otra gente o país en el mundo. Están totalmente devastando a los ismaelitas, ¿okay? Cruelmente, pero de nuevo la tierra no les pertenece a ninguno de ellos, man. Hay pura guerra, hay puro caos, que el Señor nos dijo que cuando los verdaderos israelitas iban a regresar a la tierra, puestos ahí por la mano del Señor, no por naves, no por un decreto, ¿ok? El Balfour Declaration, que ya nomás iba a haber guerra ahí, sino paz. Y lo contrario es lo que se ve en la tierra ahora, para mostrarte que esa no es la gente, no caben las profecías. Tuyos somos, nunca tendrás dominio sobre ellos. No fueron llamados por tu nombre. No son los israelitas, no son el sagrado pueblo del Señor, man. Plano y evidente. Salmos 83. Empezar desde el principio. Hasta aquí. Cántico de Salmo de Asaf. No calles, oh Dios, no calles, ni te quedes quieto, oh Dios, porque he aquí tus enemigos alborotan y los que te aborrecen alzan la cabeza. ¿Ok? Hablando primariamente de los edomitas, man. Que los que aborrecen al Señor. Por esta razón el rey David dijo que él odia a los que odian al Señor con un perfecto odio, y el Señor no lo corrigió porque él estaba en punto. ¿Okay? Pero hay ciertos grupos en Israel ahorita diciendo que no deberíamos de odiar a los edomitas. Eso ahí, como hemos cubrido, man, es gran evidencia que ellos probablemente se vendieron a eso, man. Okay, pero esto otro tema. Okay. El balance diciendo que deberíamos de caminar con sabiduría, estar en paz, a nuestra capacidad de estar en paz con todo hombre. Okay. Dice, contra tu pueblo han tomado consejo astuto, hablando de las otras naciones, man. Y contra tus escondidos han consultado. Las otras naciones, aunque tengan sus pleitos, aunque tengan sus berinches, sus problemas, sus pleitos, están de acuerdo en una cosa, en mantenernos a nosotros los israelitas abajo,
en donde estemos, sea en Alemania, en América, en las Américas, en Inglaterra, en Rusia, aunque todos estos lugares tienen entre ellos mismos problemas, y que en estos últimos tiempos se continuará a aumentar y a escalar hasta terminar en guerra mundial, están de acuerdo en una cosa: mantenernos a nosotros bajos, man. Porque ellos saben que si nosotros regresamos al Señor, y el Señor nos regresa de nuevo a nuestro poder bajo Él, que eso para ellos, las otras naciones, señala su fin. Y el principio de ser de nuevo estando sujetos bajo nosotros en esclavitud, man. Contra tu pueblo han tomado consejo astuto, y contra tus escondidos han consultado. ¿Quién son los escondidos? Los israelitas. Okay. Sus identidades verdaderas son escondidos, man. Y la gran mayoría no lo saben. Dice, han dicho: venid y eliminémoslos de ser nación. Entonces, además de el Señor removiéndonos de nuestra tierra, removiendo nuestra identidad, nuestra memoria, nuestros récords, nuestras rélicas, además de esto, arriba de todo esto, el Señor igualmente causó a las otras naciones tener consejo entre ellos mismos para eliminarnos de ser nación, para borrar nuestra historia. ¿Okay? Por esta razón, aunque esta información ha estado siendo publicada por años y décadas, no es algo que toca a los ojos de la mayoría de la gente, porque es escondida, man, la historia de la identidad de los verdaderos israelitas. Hay todo tipo de libros de arte y rélicas, de íconos y estatuas y pinturas y arte, mostrando a los israelitas siendo de color oscura, man. Libros de Rusia, de Europa, rélicas en las Américas, mapas detallando cómo en las regiones de donde fueron tomados los esclavos del occidente de África, cómo fueron llamados esas áreas por nombres bíblicos como Fort Judah y Fort Benjamin y Fort Levi, y cuando estuvieron vendiendo estos esclavos en las Américas. Al principio los estaban llamando hebreos por venta, ebos for sale. Nada de esto no hacen películas de eso, no hacen documentarios de esto, no hacen programas y shows y series de estas cosas. Porque es parte del concilio, man. Venid y eliminémoslos de ser nación, para que el nombre de Israel no quede más en memoria. El nombre del verdadero Israel, porque el nombre de Israel ahorita ha sido tomado, y la identidad robada por las gorras chicas, man. Porque de común acuerdo han consultado contra ti, se han confederado. Yeah, man. Y por esta razón, una de varias, cuando regrese el Señor, Él va a tener, Él no va a venir como un hombre, como está escrito, sino como un poder, para eliminar a los ejércitos de estas otras naciones, para derribarlos y para esclavizarlos, man, y ponernos a nosotros bajo Él en reinato por eternidad perpetua. Hablando de primariamente la elección de la nación de Israel, y inevitablemente a la entera nación en el reino, en la tierra. Cuando los 2/3, los rebeldes que tendrán que ser purgados, regresen como bebés, sufriendo su humillación por un tiempo, pero siendo perfectos, tomando la tierra, estando en armonía y en abundancia, de ahí y adelante por eternidad. Con las naciones bajo sujeción, como mencioné, 1000 años de esclavitud brutal para construir nuestro reino y limpiar el desmadre que se ha hecho en la tierra bajo el reinato de Esaú. Y de ahí la eliminación de Esaú. Abdías, libro de Abdías, último versículo. Y
las naciones de ahí, recibiendo sus porciones bajo su sujeción a nosotros. Dice, porque de común acuerdo han consultado contra ti, se han confederado. Los tabernáculos de Edom, el autoproclamado hombre blanco, los ismaelitas, los árabes, Moab, los chinos, dice, y de los agarenos, Gebal, Amón, que son los japoneses, y aquí son nombrados varias naciones de Ham, los camitas africanos, y Amalek es un tribu de Esaú. Esaú fue nombrado 2 veces, porque Amalek es la cabeza de la nación de Esaú, las goras chicas, los filisteos, camitas y los habitantes de Tiro. También Asur se unió a ellos, ayudaron a los hijos de Lot. Todas las naciones, de Elam, de Esaú, de Ismael, Amón, los japoneses, los chinos. También dice, haz con ellos como a medianitas, y dice, en cuanto a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Sison, los cuales perecieron en Endor, quedaron como estiércol de la tierra. Y de nuevo el Señor los va a hacer a ellos a estiércol en la tierra cuando regresen. Dice, haz a sus nobles como a Oreb y Zeb, y a todos los príncipes como a Zeba y a Zalmuna. El punto, el cual dijo, tomemos en posesión las casas de Dios, la tierra, de Israel. Pues en la escritura, Salmo 64, Salmo 62 y 4. Dice, solo consultan para derribarlo de su excelencia. Plano, parte del, del concilio, del consejo de estas naciones, según los israelitas, era y es para derribarnos de nuestra excelencia, de nuestra excelencia de ser israelitas, de ser los hijos de Dios, de ser Yahshua, de ser el pueblo sagrado del Señor, los superiores, en el planeta. Y esto se hace de varias diferentes maneras, opresión, esclavización, envenenándonos en donde estemos, de nuestra comida, de nuestra agua, de nuestro aire, inyectando una cultura de muerte y de perversión, degeneración. XX. Se deleitan en la mentira. Wow. Se deleitan en la mentira, Bendicen con la boca, pero maldicen por dentro. ¿Quién son los que se deleitan de la mentira? Los edomitas, especialmente los que conocen, quién son los israelitas. Se deleitan en la mentira de que han mantenido, de que ellos son los israelitas. Pero pues, en estos últimos tiempos, les espera una gran madriza del Señor, una gran madriza por su orgullo, por sus blasfemias, por todo lo que han hecho en la tierra, por tocar al pueblo sagrado del Señor, aunque Él los usó para castigarnos a nosotros, ellos no van a ir sin castigo, Zacarías 9:6. Dice, y habitará un bastardo en Asdod. Asdod es una ciudad en Israel, Claro, el Señor nos está diciendo, que en estos últimos tiempos, iban a habitar bastardos en esa tierra. Gente que no tienen padre, gente que no son los israelitas. Y cortaré la soberbia de los filisteos. Micaías 2. Empezando en 3. Dice, por tanto, así
así dice Yahweh, he aquí contra esta familia, okay, la familia de los edomitas, man, planeo un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Porque ellos van a sufrir la esclavitud más brutal que se ha visto en toda la historia del planeta, man. Okay. Ni andaréis con altivez, porque este tiempo es malo. En aquel día se levantará contra vosotros parábola, y se lamentará con lamento doloroso, y dirá: totalmente somos despojados. Los verdaderos israelitas hemos sido totalmente despojados, man. No tenemos tierra, okay. La mayoría de nosotros no tienen memoria o identidad, no tienen entendimiento de su historia, de la escritura, de las profecías, del Señor, okay. Dice, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como la ha quitado de mí. Alejándose, dividió nuestros campos. Me tomaron nuestra tierra y se la dividieron entre ellos mismos. Ezequiel 36 y 2. Pero les vendrá consecuencia, man. Hasta 8. Dice también: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Ya profetizamos contra Esau, profetizamos contra los amalequitas, profetizamos contra las goras chicas, man. Okay. Como está escrito, man, en los últimos tiempos el Señor nos dijo que los justos se iban a parar con gran ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Valentía contra los cuales nos han oprimido, man. Okay. Y di, montes de Israel, oí la palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh, porque el enemigo ha dicho contra vosotros. Dice, aún los lugares altos antiguos son en nuestros Dice, así ha dicho el Señor Yahweh, porque el enemigo ha dicho contra vosotros, contra nosotros, contra los verdaderos israelitas. Los enemigos han dicho esto: aún los lugares altos, aunque la tierra de Israel, antiguos, son nuestros en posesión. No solo nos robaron de nuestra identidad y nuestra tierra, pero en su orgullo se exaltan en esto. Este diablo, se me olvida su nombre, uno de los Rothschilds, Jacob Rothschild, él recientemente hizo una entrevista en donde él dijo planamente: si mi familia son responsables por el Estado moderno de Israel y cómo fue tomado en nuestra posesión después de la Segunda Guerra Mundial por razón de la declaración de Balfour, la letra que se les fue escrita hacia los líderes en Inglaterra para decir que por razón de causar a los americanos venir a su ayuda contra los alemanes, por esta razón deseamos que nos den la tierra de Israel, que en ese tiempo estaba bajo el Imperio Unido o Inglaterra. Okay. Entonces ellos se exaltan en esto, man. Tienen gran orgullo, cantan canciones contra nosotros. Okay. Hay israelitas verdaderos en la tierra ahí que se huyeron ahí en los 70s y 80s bajo un falso profeta, Ben-Ami, que son oprimidos por las ratas en esa tierra. Aunque son los verdaderos israelitas, no era el tiempo para regresar a esa tierra. El Señor nos dijo que nos iba a regresar a esa tierra, y por esa razón son ellos ahí oprimidos, man. Tienen que servir en el militar. Ahora los están tratando de sacar de ahí. Bro. Dice: por tanto, profetiza y di, así dice el Señor Yahweh, porque os han asolado y os han tragado por todos lados,
para ser posesión del resto de las naciones, y sois tomados en labios de charlatanes. ¿Quién son los charlatanes, man? Los que finjan ser los israelitas verdaderos, man. Okay. Wow. Dice, y sois infamia del pueblo. Yeah, man. Como está escrito en las maldiciones de Deuteronomio 28, man. Somos infamia en donde estemos, man. Nos llaman por cosas, todo cosa menos lo que somos, man. Dice, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. El Señor, así dice el Señor Yahweh, a los montes y a los collados y a los ríos y a los valles, a las soledades y a las ciudades abandonadas que se convirtieron en presa y escarnio del resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, ciertamente en el fuego de mis celos he hablado contra el resto de las naciones y contra toda Idumia. ¿Quién es Idumia? Esaú, los altos proclamados hombres blancos, man. El Señor está hablando en contra de ellos, profetizando contra ellos por lo que han hecho en la tierra, tomando la tierra, dividiéndola hacia ellos, oprimiéndonos a nosotros, ¿okay? Empeorando nuestra condición, nuestra esclavitud, nuestra degeneración, ¿okay? Que han tomado mi tierra en posesión de ellos con el gozo de todo su corazón y con mentes despectivas para arrojarla como presa. Profetiza pues acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a los ríos y a los valles. Así dice el Señor Yahweh: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, porque habéis llevado la vergüenza de las naciones. Por tanto, así dice el Señor Yahweh: he alzado mi mano. Ciertamente las naciones que están alrededor de vosotros llevarán su vergüenza. Yeah, man. Okay. América va a ser totalmente destruido en fuego nuclear, pero en el clima de la Tercera Guerra Mundial, misiles también van a pegar a Israel, man. Tiene que ser purgada de los que están habitando ahí, okay, de esa mugre, de las ratas, okay. Okay. No será totalmente destruida porque será habitada de nuevo, pero tiene que ser purgada y refrescada, y lo será cuando el Señor regrese, y Él nos va a poner ahí con su mano después de que nos salve, okay. Después de que América sea destruido, va a poner a los cuales fueron arrebatados en los ovnis para atrás ahí, okay. Y va a causar a Israel, cuales están dispersos, cuales creen en el Señor, causar regresar también, okay. Y inevitablemente todo Israel regresará, regresarán como bebés, y en eso obtendrán salvación con las leyes en sus espíritus, man, el segundo pacto, okay, el Nuevo Testamento. Dice: pero vosotros, oh montes de Israel, echaréis vuestras ramas y daréis vuestro fruto a mi pueblo de Israel. Yeah, man. Vamos a repoblar la tierra, vamos a recuperar nuestros números y vamos a tomar posesión del entero planeta, cual fue creado por nosotros. 4 Esdras 6, okay. Y 54 hacia abajo, porque están próximos a venir. Okay. Pues en la escritura, Oseas 1, empezar en 10, leyendo arriba, detalla cómo el Señor le comandó a Oseas tomar una ramera por esposa, simbolizando cómo Israel, por sus pecados y idolatrías, fueron comparados a una ramera, okay. Y en el tener sus hijos, se les fueron dados nombres representando cómo el Señor se iba a olvidar de nosotros, man, por un tiempo, y como por un tiempo no íbamos a ser su gente. Pero, okay, estando ahora en los últimos tiempos, esto es lo que está ocurriendo, okay. Y esto es lo que está causando a Esaú arrancarse sus greñas en frustración. Oseas 1:10: pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, aunque fuimos esclavizados y oprimidos y dañados, todavía fuimos esparcidos y todavía estamos aquí, okay. Esparcidos en todo
en todo el mundo, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, que primariamente aquí en América es en donde se nos es dicho esto, porque de aquí el Señor causó la verdad ser profetizada. De aquí empezó el movimiento de la identidad de los verdaderos israelitas siendo exponido. Y aquí, más que en cualquier otro lugar, es en donde se nos es dicho que no somos esta gente. No, esa película, no, están mostrando pura propaganda. Nos están reemplazando con sus rostros. No, ellos no son la gente. Ellos no son los judíos, no son los israelitas. Ustedes son morenos, ustedes son negros. Ustedes son mexicanos, son mojados, ilegales, inmigrantes, trabajadores, esclavos, pandilleros, narcos, violentos, bla, bla, bla. Todas estas babosadas, man. Dice, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí se les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente. ¿Ya? Aunque nos estén diciendo todas estas cosas, tratando de prevenir que esta palabra sea empujada, tratando de descreditarla, al fin del día no lo pueden lograr. Más y más el Señor nos está levantando a nuestra gente, man. Causando a nuestra gente levantarse y ser restaurados, man. Causando los huesos secos en esta valle siendo reconstruidos, como es detallado en Ezequiel 37, man. Esta es la valle, América es la valle de la sombra de muerte. Okay. Como está escrito, el que se desvía del camino de entendimiento será contado en la congregación de los muertos. Okay. Éramos muertos a un tiempo en el mundo, pero por razón del Espíritu Santo, la palabra, el entendimiento, arrepentimiento, en el clamar de nuestro Señor Yahushua, hemos recibido vida, somos nuevas criaturas, hemos recibido el aliento, okay, las aguas vivas que han causado nuestros huesos ser adornados con músculos y piel y identidad. Okay. Por eso me escritura. Isaías 44 y 5. Y por razón de causar que nos recordemos de quién somos, esto es lo que ocurre. Dirá uno, de Yahweh yo soy. Yo soy israelita. Yo creo, yo tengo fe que esta es la verdad, que esta es mi identidad. Y otro se llamará por el nombre de Jacob. Man. Nos levantamos, empezamos a nombrarnos diferentes nombres bíblicos, diferentes nombres hebreicos en el antiguo paleo, hebreo. Empezamos a salir a las calles y nos juntamos con hermanos, hacemos campos y nos llamamos por nuestros nombres hebreos. Y otro firmará con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Man. Por esta razón, cuando guardamos la Pascua, y nos nombramos a nosotros mismos, nos apellidamos por el nombre de Israel. Por ejemplo, yo soy el hermano Shabuai, Ban Yashashkar, del tribu de Isaacar, Ban Yashrala, de la nación de Israel. Profecía bíblico cumpliéndose. Y no hay nada que estos diablos puedan hacer para pararlo, man. Esperen solo esperar que su imperio sea totalmente derribado y que ellos sean destruidos, man. Y que regresen en el reino como esclavos. Isaías 19, empezando en 18.
Dice, en aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán. Okay. De nuevo, el nuevo Egipto es América, man, como está escrito en Apocalipsis, la tierra espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Okay. Aquí, igual como el primer Egipto, fueron esclavizados todos los 12 tribus juntamente. Okay. En aquel día, en estos días en donde Israel se está levantando de nuevo, 5 ciudades en la tierra de Egipto, representando un número completo, porque hay campos en casi cada ciudad mayor en el entero país. Hablarán la lengua de Canaán, el hebreo, que Israel fue llamada la tierra de Canaán porque estuvieron ahí habitando esa gente antes de que entramos ahí nosotros. La tierra siempre siendo prometida a Israel. Entonces, de nuevo, cuando se oyen los hermanos clamar al Señor en hebreo y nombrándose por nombres hebreicos en el hebreo antiguo paleo, aunque se burlen de nuestro hebreo, tenemos fe que es el verdadero hebreo, es el Lashon Kodash, es la lengua pura en cual el Señor nos ha dado en orden para clamar a su nombre verdadero. Yahweh Ba'Shem Yahushai, Yahweh el Padre Ba'Shem en el nombre de Yahushai su Hijo. Y jurarán a Yahweh de los ejércitos. Una será llamada ciudad de destrucción. Al fin del día este lugar va a ser destruido. Y cuando entramos a esta fe y empezamos a poner nuestras manos a la obra, efectivamente estamos haciendo un oath, un pact, un covenant, un juramento al Señor. Que dice, en aquel día habrá un altar a Yahweh en medio de la tierra de Egipto, los campos, y una columna a Yahweh en su término. Y será por señal y por testimonio a Yahweh, Ba'Shem Yahushua de los ejércitos en la tierra de Egipto, América, porque clamarán a Yahweh a casa de los opresores. Llaman a Esaú las otras naciones, que han tenido un consejo contra nosotros. Y Él les enviará un Salvador y grande, nuestro Señor Yahushua, que regresará bien pronto en estos últimos tiempos. Las señales están a nuestro alrededor. Y Él los librará. Y tenemos fe. Y las señales están a nuestro alrededor. Hace unos años se mostró un enorme ovni más grande que la luna, acercándose a la tierra. Y fue de la figura de la letra Ta en hebreo, que es la letra que representa el fin. Igualmente, gran profecía del fin es que el río Eufrates se está secando. Y en una región de ese río se forma la letra griega Omega, que significa el fin. El Señor está a punto de regresar, ¿dónde estamos? Ahora para concluir, Baruch 2:30. Dice, porque sabía que no me oirán, porque es un pueblo de dura cerviz, pero en la tierra de sus cautiverios se acordarán de sí mismos. Hablando primariamente de América, pero esto aplica en donde estemos esparcidos, porque de nuevo hay hermanos, hay campos en todo el mundo, en Canadá, en Centroamérica, en Suramérica, en partes de África, en Australia, en Alaska, en partes de Europa. Literalmente hay hermanos en cada uno de los 4 rincones de la tierra. ¿Y qué es lo que nos dijo el Señor? Que cuando se publique la palabra en los 4 rincones de la tierra, que el fin iba a venir. Dice, y sabrán que yo soy Yahweh su Dios, porque les daré corazón y oídos para oír, y me alabarán en la tierra de su cautiverio, y pensarán en mi nombre. Y aunque se rían, aunque contradizcan, aunque vengan en contra de todo esto, Esaú y sus agentes, de todo de lo que se burlan y hacen broma, es lo que el Señor nos detalló en las Escrituras iba a ocurrir en estos últimos tiempos, que es lo que estamos haciendo por el Espíritu. Dice,
y se volverán de su dureza de cerviz y sus malas obras, porque se acordarán del camino de sus padres. Por el Espíritu Santo el Señor nos ha regresado nuestra identidad, nuestra memoria, y nos ha dado entendimiento, discernimiento, sabiduría, que pecaron delante de Yahweh, y los haré volver a la tierra que prometí con juramento a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. El Señor será el cual nos regresará a esa tierra. Esto no se cumplió con esta gente que vive ahí ahorita al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y serán señores de ella, y los multiplicaré y no disminuirán, y haré con ellos pacto perpetuo para ser su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Nunca más expulsaré a mi pueblo de Israel de la tierra que les he dado. Nuestro reinato bajo nuestro Señor Yahushua será eterno y perfecto. Entonces, para los que en estos tiempos todavía negan la verdad de la identidad de los verdaderos israelitas, que no les espera nada más que frustración y destrucción, y esclavización, si es que son cualquier otra nación fuera de la nación de Israel. Pero es todo. Espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Ba'ashim Yahushua. Shalom.